de esta noche, a seguir hablando de cómo Dios, cómo el Espíritu Santo actuó en los reyes. Para poder entender esto, nosotros necesitamos entender mucho el contexto de la historia del pueblo de Israel. Yo les decía la semana pasada, el martes les decía que qué pregunta quería que me hicieran hoy, ninguno me la hizo. ¿Sí? Cero para todos, porque ninguno me hizo la pregunta que les dije que me hicieran. Yo le iba a preguntar que por qué el rey Saúl despreció la unción de Dios. ¿Por qué Saúl despreció la unción de Dios? Esa pregunta. Pero si yo les dijera que no fue solamente el rey Saúl el que despreció la unción de Dios. Imagínense que fue el pueblo de Israel quien despreció la unción de Dios. Si nosotros miramos el libro de Primera de Samuel, en Primera de Samuel, vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Samuel, el capítulo 10. Versículo 18. Primera de Samuel, capítulo 10, a partir del versículo 18. Vamos a leer desde el 17 para que entendamos quién estaba hablando, en qué lugar estaba hablando. Dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que los afligieron. Pero ustedes me han desechado hoy. Ustedes han desechado hoy a su Dios, que los guardó de todas sus aflicciones y angustias. Y han dicho, no, sino pon un rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Entonces miren que el pueblo de Israel hizo algo muy delicado. Rechazaron la unción de Dios. Y yo quiero que prestemos mucha atención, hermanos, porque es que nosotros también podemos hacer lo mismo hoy en día. Entonces, el primero que arrancó fue el pueblo de Israel. Cuando dijeron, no queremos ser una teocracia. Nosotros queremos tener un rey, como las demás naciones tienen rey, y nosotros queremos un rey, y denos un rey, y queremos tener un rey. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos ver qué fue lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Pero ¿qué hace? Dios les concede el tener un rey. Y la historia de la monarquía en Israel, hay 120 años del reino de Israel conformado por las 12 tribus. 40 años reinó Saúl, 40 años reinó David y 40 años reinó Salomón. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos partes. 10 tribus se van al norte, o se quedan, son las 10 tribus del norte, y en el sur se quedan las dos tribus la tribu de Judá prácticamente, porque la tribu de Judá absorbió la tribu de Benjamín. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Los reyes del sur fueron menos malos. ¿Me están escuchando bien lo que les dije? Fueron menos malos. No más buenos, sino menos malos. Hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. Una cosa es ser más bueno que alguien y otra cosa muy diferente es ser menos malo que alguien. En lo primero, estoy diciendo que yo puedo ser más bueno que Pepito Pérez, entonces estoy haciendo las cosas mucho mejor que Pepito Pérez. En lo segundo,
es que yo puedo ser menos malo que Pepito Pérez. Es decir, hago las cosas mal, pero no al extremo al que lo llevó Pepito Pérez. ¿Sí me hago entender con la alegoría? Después sí, después no. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender cómo es que el pueblo de Israel se empieza a comportar. Porque yo sé que ustedes van a decir, hermano, entonces el Espíritu Santo ungió a todos los reyes de Israel hasta Salomón, sí. De Salomón hacia allá, algunos contaditos. En el reino del norte, a ninguno. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben por qué se dividió el reino. Poder. Por el poder, por la envidia. El heredero al trono de Salomón era su hijo Roboán. Pero ¿qué pasó? Que como Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000. 1000. 700 esposas, 300 concubinas. 7 y 3, 10, son 1000. ¿Cómo hacía ese tipo? Cuéntenme. Dicen que Salomón era uno de los hombres más sabios del mundo. El problema era tener 1000 suegras. No vivía en su casa. No va a ir por allá. Dicen que Salomón era uno de los hombres más sabios del mundo. Fue Salomón en la historia de la humanidad. Pero uno que se mete con 1000 mujeres, o es muy sabio, o es, discúlpeme, muy bruto. Pero Salomón tuvo 1000 mujeres, y eso, precisamente esa situación, llevó a Salomón a muchas veces apartarse del camino de Dios. Hágame en una cuenta matemática facilita. Vamos a suponer que en promedio Salomón tuvo 2 hijos con cada una de sus mujeres. ¿Cuántos aspirantes al trono? 2000. 2000. Mal contaditos, 2000. Y eso fue. Al trono de Salomón no iba a ascender cualquiera, iba a ascender el que Dios señalara. Pero viene la envidia de una de las mujeres de Salomón y dice, no, ¿por qué tiene que ser Rehoboam? Si Jeroboam también es hijo. Rebélese. Y ahí se revela y Jeroboam se lleva 10 tribus. O sea, eso no lo partieron 6 y 6, no. Jeroboam se llevó el 80% del pueblo. ¿Pero qué hizo Jeroboam? El pueblo de Israel tenía templo ¿dónde? Jerusalén, capital de Judá. ¿Dónde tenían que adorar? En Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Jeroboam? Pero si yo permito que mi pueblo, ya no era el pueblo de Dios, ya era el pueblo de Jeroboam, que mi pueblo vaya a adorar a Jerusalén, la gente se va a querer quedar allá o estoy abriendo una puerta para que me quiten el poder. ¿Saben qué hizo Jeroboam? Mandó a fabricar 2 lugares altos, 2 altares y colocó allí baales, ídolos. Y les dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mira hasta dónde, a dónde van llegando. Entonces, de ahí en adelante, dice la escritura que todos los reyes del norte, todos, pecaron según el pecado de Jeroboam. Por esa razón fueron al cautiverio por Asiria. Y por esa razón nunca volvieron a su tierra y tener un pedazo de tierra como tal, como propio. ¿Ustedes saben cuál es la pelea de la Franja de Gaza en la actualidad? ¿Judíos y palestinos acaso no eran los mismos? ¿Acaso no eran todos la misma nación hebrea hasta antes de Jeroboam? ¿No eran todos los mismos los judíos y los palestinos no eran los mismos? Pues ahora los palestinos están peleando con los judíos por la Franja de Gaza, por recuperar la tierra. ¿Sí? Entonces no es una guerra de ahora, no es una guerra del siglo pasado, es una guerra que viene de
años antes de Cristo, siglos antes de Cristo. Y los reyes del sur, pues algunos fueron menos malos que los reyes del norte. Entonces Dios había apartado su espíritu de los reyes. ¿Sobre quién estaba el espíritu de Dios en el tiempo del reino dividido? Sobre los profetas. Eran estos hombres, los profetas, los encargados, los que tenían el espíritu de Dios, encargados de guiar al pueblo. ¿Sí? ¿Recuerdan que la clase pasada hablábamos del espíritu que venía sobre los, hablamos de, fue en la clase antepasada, hablamos del espíritu que venía sobre los profetas y les decía que me encanta la historia en Reyes de Elías cuando manda a reunir los 400 profetas de Baal en tiempos de Acab. Miren, estaba ahí el espíritu de Dios obrando en su pueblo a través de los profetas, pero los reyes ya no tenían nada que ver. ¿Por qué razón? Porque los reyes habían desechado la unción de Dios. ¿Y cómo fue eso? Pues el pueblo de Israel desechó la unción de Dios cuando pidieron rey. ¿Y Dios les coloca un rey? Y si ustedes, los invito a que lean Primera de Samuel, el capítulo 11, el capítulo 12, el capítulo 13. Y hay algo muy simpático. Saúl se encontró el reinado. Escúcheme lo que les digo. Saúl se encontró el reinado. Hermano, ¿cómo así que Saúl se encontró el reinado? Sí. Resulta y sucede que Saúl llegó al reinado porque al papá de Saúl se le perdieron unas asnas, unos burritos. Y el Señor estaba todo preocupado, todo triste, y Saúl salió con un trabajador a buscarlos. Y no lo encontraban, y no, pues devolvámonos. Pero vení, vamos a la casa del hombre de Dios, Samuel. Y ya Dios le había dicho a Samuel que no lo habían desechado a él, porque Samuel se lo tomó personal. Cuando el pueblo de Israel empezó a clamar y a clamar que querían un rey, Samuel se lo tomó personal y Samuel decía, pero es que yo a usted no los he defraudado, yo a usted no les he hecho nada malo. Entonces Dios le dice, es que no lo están desechando a usted, me están desechando a mí. Y por eso Samuel reúne al pueblo en Mizpa y le dice, mire lo que ustedes están haciendo, mire lo que ustedes hicieron, no lo que están haciendo, ya lo habían hecho, desecharon a Dios. Entonces Saúl llega y se encuentra con Samuel y Dios le dice a Samuel, ese es. Saúl no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. Entonces el primer rey sobre Israel, que fue ungido de Dios, sí, no era un rey conforme al propósito de Dios y conforme al plan de Dios. En los momentos con Dios les he repetido mucho la cita de Jeremías 29:11. Dios tiene planes para nosotros. Y nosotros decimos amén porque Dios tiene planes para nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano? No se preocupe por los planes que usted haga. Preocúpese por estar dentro de los planes de Dios. Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos y eso fue lo que no pudo entender Saúl. Porque Saúl se encuentra el reinado. Entonces, se encuentra con Saúl, era un hombre, era el prototipo de rey que cualquier nación quería tener. En esos tiempos, los reyes no eran tanto que fueran guapos. Dice la escritura que Saúl era bien parecido. El rey necesitaba ser fuerte, necesitaba ser un guerrero, ¿sí? Y Saúl era el tipo más alto en todo el pueblo de Israel. El que más se acercaba a la estatura de Saúl le llegaba a los hombros. Entonces, Saúl era el prototipo de hombre que uno quiere tener, que el pueblo quiere tener como ¿qué? Como rey. Voy a tratar de hacer una alegoría acá. A veces nosotros en las congregaciones queremos tener un prototipo de predicador. O encasillamos a la familia del predicador o a la familia del anciano o a la familia del diácono, lo encasillamos como que tienen que estar metidos en un recuadro de perfección. Entonces el hermano que es predicador no se puede equivocar dando una cita bíblica.
¿sí? La familia del predicador tiene que ser, o sea, pareciese que solamente la familia de los predicadores, de los ancianos, son las llamadas a dar buen testimonio. Los demás no, ¿sí? Porque eso es donde nosotros lo encasillamos. Eso es cuando nosotros queremos hacer las cosas según nuestra perspectiva, no la perspectiva de Dios. Entonces, Samuel unge a Saúl como rey. Y de aquí vemos, viene la unción con aceite. En el Antiguo Testamento, el aceite era un símbolo de la presencia de Dios. ¿Sí? Símbolo hasta el primer siglo. Santiago escribe que si hay algún enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos, únjanlos con aceite y oren por el enfermo. Entonces nosotros hoy en día encontramos, ¿sí? Nosotros hoy en día encontramos gente que vende aceite milagroso. Hay congregaciones donde venden el aceite milagroso. Yo quisiera saber cómo está el cuarto de aceite milagroso y por qué no lo han utilizado para curar el COVID. Tenían de papayita ahí. Todos esos que tienen ese aceite, que cualesquiera enfermedad se lo quita, venga, yo lo unjo con el aceite, venga, oremos y consignen el banco de la congregación, en la cuenta de la congregación. A ver, ¿dónde está el aceite ahora en el tiempo? Era un símbolo, era un simbolismo, ¿sí? Que se duró hasta el primer siglo. ¿Qué queda ahí? El principio de la oración por el enfermo. Nosotros no tenemos que ungir a nadie con nada, ¿sí? Entonces, Samuel unge a Saúl, Saúl empieza a ser rey. Y yo les decía que yo no sabía cuánto tiempo había pasado de que Saúl era rey cuando lo desecharon. ¿Sabe cuánto tiempo pasó? 2 años. 2 añitos pasaron en que Dios desechara a Saúl como rey. Dice el capítulo 13 de Primera de Samuel. Había reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, entonces había reinado Saúl 2 años. Y ellos tenían una guerra con los filisteos. Saúl siempre tuvo guerra con los filisteos. Y dice el versículo 8 en capítulo 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Cuánto tiempo había reinado Saúl hasta que lo desechó Dios como rey? 2 años. Y yo sé que ustedes están muy pendientes y me van a decir: hermano, venga, pero usted dijo que Saúl reinó 40 años. Sí, Saúl reinó 40 años, pero con la bendición de Dios, 2. Y es aquí donde yo quiero que ustedes miren que Saúl fue desechado porque Saúl desechó la unción de Dios.
¿Cómo fue que Saúl desechó la unción de Dios? Saúl desechó la unción de Dios al no obedecer. Si ustedes me preguntan a mí, hermano, ¿cuál fue el pecado de Saúl tan grave? La desobediencia. Saúl hizo cosas que no le pertenecían a él hacer por más rey que fuera. Los únicos dentro del pueblo de Dios, escuchen muy bien, los únicos para ministrar los sacrificios y los sagrados eran ¿quiénes? ¿Los qué? Sacerdotes. ¿Y de qué tribu? Los levitas, muy bien. Saúl, ni sacerdote, ni levita. Y yo sé que ustedes conocen la historia del pueblo de Dios y me van a decir, hermano Leonel, usted nos está diciendo que un acto de desobediencia pesa más que un adulterio y un homicidio. Sí. ¿Sí qué? ¿Sí pesa más o si van a hacer la pregunta? No, todos son Sí, desobediencia. señor, sí, pesa más. Pero todos son Okay. desobediencia igual. Todos son desobediencia. Es pecado igual. La pregunta es, cuando yo digo adulterio y homicidio, ¿de quién estoy hablando? ¿De qué otro rey estoy hablando yo con, De David. con esas dos joyitas? Del rey David. Ok, entonces, ¿por qué Saúl desecha la unción de Dios? ¿Por qué Dios desecha a Saúl como rey y no desechó a David por homicidio y adulterio? Porque David se arrepintió. Porque David se arrepintió. Miren la joya de Saúl. Vamos a seguir aquí mirando la joyita de Saúl y vamos al capítulo 15. Primero Samuel capítulo 15, voy a leer desde el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no habéis sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo,
porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, aquí vemos la dualidad del rechazo, pero yo quiero llamar mucho la atención, hermanos, en qué fue lo malo que hizo Saúl. Desobedecer. Sí, él desobedeció, pero concretamente, ¿en qué desobedeció Saúl? Él tenía que haber matado al rey y haber acabado todo el pueblo, haber limpiado todo. Claro. Todo. La orden de Dios fue una muy simple. Vaya y haga la guerra contra Amalek hasta que no quede nadie. Nadie. Sí. Ni vacas, ni perros, ni camellos, ni gente. Pero ¿qué tuvo Saúl? Dígame, ¿en qué tuvo Saúl? Pues, se volvió avaro porque quería esas riquezas y lo mejor. Mejor lo No, mejor. ¿Saben realmente qué fue lo que tuvo Saúl? ¿O qué Sí. creyó tener Saúl? Temía al pueblo. Miedo. No. Poder. Pues a mí, no, él ya tenía el poder. A mí Creyó saber más que Dios, él creyó saber más que Dios lo que era conveniente. a mí el Humildad. ay, no, es que yo me puse a escuchar el pueblo, o sea, eso es, discúlpame, Saúl, eso es de quinta, pues. O sea, Samuel le está preguntando por lo que él hizo y él está buscando un culpable de lo que él hizo. Culpable fue Él creyó que él sabía más que Dios lo que tenía que hacer. Exactamente. Saúl creyó tener un mejor plan que el de Dios. Y esa fue la razón por la que de esa forma, Saúl desechó la unción de Dios y por eso fue desechado, por creer tener un mejor plan que el de Dios. Hermanos, llamo su atención a nuestra vida hoy. ¿Cuántas veces nosotros creemos tener un plan mejor que el de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros decimos? Porque, miren, o sea, si yo lo veo desde una perspectiva, ¿qué estaba haciendo de malo Saúl? A ver, la orden era muy simple. Mate todas las vacas. ¿Sí o no? Mate todo, incluyendo todas las vacas. Todo. Él se trae las mejores vacas para sacrificarlas, para hacer un holocausto a Dios. Venga, a la larga no las iba a matar. ¿Las iba a matar o no las iba a matar? Sí. Sí, las iba a matar. Pero en el holocausto. ¿Dónde estuvo el problema? Entonces él tenía que haber obedecido cuando él lo mandó a que acabara con los amalecitas, tenía que ir y derrotar todo, obedecer en ese instante, no era después, sino ahí. Se complace Dios tanto de los holocaustos como que se obedezca a sus palabras. Amén. Hermanos, ni Saúl, ni ninguno de nosotros tiene un mejor plan que el de Dios. Miren, se los voy a decir muy cariñosamente. Yo sé que nosotros conocemos gente que es más buena que el pan. Nosotros conocemos personas en el mundo que son más buenas que el pan. ¿Entienden el dicho? Son gente que son generosas, amables, no son ambiciosas. Y como lo digo yo muy coloquialmente, ellos son muy buenos. Van a misa cada 8 días, se confiesa cada 15 para no acumular pecados. Pero no hay una forma de salvación diferente a la que el Evangelio dice. Si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Y yo sé que a la Iglesia del Señor por años, por décadas, por siglos, nos han tratado de, ay, los únicos, ustedes se creen los únicos. Y Dios tiene amor de quien quiere tener amor y Dios salva al que quiere salvar. Amén. Así funciona. Pero Dios dijo de qué forma nos íbamos a salvar. Entonces, antes de que usted se ponga a jugar con el tiempo y aquel ejemplo tan trillado de, bueno, y si una persona en su último minuto
minutico, en el último minutico de vida, se arrepiente de todo corazón. ¿Sí? Es solamente el arrepentimiento necesario para la salvación. Los escucho. Transformación. No, hay que estar arrepentido. No. No, es el arrepentimiento. La persona se arrepintió y la persona se arrepintió y se murió. Tiene que bautizarse. Creer, arrepentimiento, confesión de fe y bautismo. Eso sería Ok. lo que llaman la oración. Pero la persona no tuvo tiempo de bautizarse, Diana, pero se arrepintió. No, Dios no sea. exacto, porque no cumplió los mandatos. Ok. Yo se lo voy a decir de la siguiente manera. Ahí sí, ahí es la misericordia de Dios, porque Dios dice que Él tiene misericordia del que quiere. Ok, Beatriz, muy bien. Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Sin embargo, ¿por qué si yo tuve en 1000 tiempos, en 1000 días, y sabía lo que necesitaba hacer para salvarme, ¿por qué esperé hasta el último minuto? Venga, ¿ustedes no creen que eso es una carta muy delicada de uno jugarse? ¿Ustedes Sí. realmente creen? O sea, yo nunca he estado tan cerca de la muerte. Pero ¿será que cuando pues, le cuentan a la gente que no, que es que le pasó la vida así como por cuadritos, imágenes así de toda su vida, todo eso? ¿Será que cuando eso pasa, uno alcanza a tener la imagen de, ay, verdad, este man me predicó y me dijo que me tenía que arrepentir, me voy a arrepentir? Yo no sé si eso puede pasar. Prende la luz. Estoy diciendo, nosotros no podemos pretender tener un plan diferente o mejor que el de Dios. Por eso Saúl fue desechado. Ay, hermanos. Y mire, se la va a poner con cositas sencillas. Hermano, pero es que, a ver, yo realmente no le veo nada de malo, que una hermana enseñe un domingo a la iglesia. Porque es que las hermanas están capacitadas, siempre lo he dicho, las hermanas están muy capacitadas. Y aparte, hermano, también usted tiene que entender de que pues la Biblia fue escrita en el primer siglo, donde la mujer era marginada, bla, 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 bla. Miren, hermanas, con todo el cariño del mundo, si el Señor las hubiera querido predicando, con todo y el machismo arraigado del primer siglo, las pone a predicar. Entonces, no nos pongamos a inventar. No nos pongamos a inventar. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos planes mejores que los de Dios. Y si quieren que se los diga así, muy abiertamente, personalmente creo que hay congregaciones de la Iglesia del Señor que están así, muy parecidas a muchas iglesias de Apocalipsis, de las 7 iglesias de Asia. Han dejado su primer amor, no les está importando la salvación, dicen tener un nombre, pero no actúan como ese nombre. Eso le pasó a Saúl. Saúl era el rey y quiso tener un plan mejor. Mire cómo lo compara Dios, porque como pecado de idolatría es la obstinación. Ayer hablaba con un colega y yo le decía que yo personalmente, no estamos hablando nada espiritual, estamos hablando de algo de trabajo, yo le decía que personalmente prefiero tratar con brutos que con tercos. ¿Por qué razón? Que utilice términos muy fuertes, pues un bruto es una persona que no sabe. Y a una persona que no sabe, pues se le puede enseñar y él puede aprender. Un terco u obstinado es la persona que puede que sepa o que no sepa, pero que las cosas se hacen de la forma en que él dijo que se tenían que hacer. Con esas personas no se puede hacer mucho. Eso le pasó a Saúl. Eso le costó el reinado a Saúl. Eso le costó de que Dios quitara su espíritu. El apóstol Pablo dice que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son ejemplo para la iglesia. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de qué estamos haciendo nosotros con la unción de Dios.
Y no quiero que lo miren en el global. No quiero que empiecen ahorita a ver la congregación en la que yo me reúno, la congregación de Girardota. ¿Será que sí tenemos la unción? ¿Será que sí nos estamos manejando bien? No. Porque la congregación de Girardota no son los 4 muros del edificio, del local donde nos reunimos. Ay, nosotros acá en Impact, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué están haciendo los ancianos? ¿Qué están haciendo los diáconos? ¿Y será que entonces los hermanos anglo, entonces los hermanos de hispanos, y bla, 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 bla? No, no estoy hablando de eso. Fíjese cada uno cómo está viviendo. Porque la iglesia son ustedes, la iglesia soy yo. Y créanme, hermanos, que si Dios, por obstinación, le quitó la unción de su espíritu a Saúl, por nuestra obstinación, nosotros también podemos perder la unción. No recuerdo en este momento a cuál de las iglesias de Asia Dios le dijo eso. Que creían tener un nombre, pero que no eran nada. Que Dios estaba quitando su candelero, otro símbolo de la unción de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, espero les haya gustado la predicación de hoy. Más que clase fue una predicación, pero me comprometo con ustedes que para el martes vamos a mirar cómo era que, ya vimos cómo actuaba el Espíritu Santo en los reyes, en Saúl. Saúl era nadie. Por eso él mismo dijo, o sea, yo los invito, lean, por favor, lean este fin de semana, 1 Samuel capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, y ustedes van a ver cuando Samuel unge a Saúl, de esas cosas chistosas que pasan en la Biblia. Porque Samuel le dice, listo, organícense en todos por tribus, todo. Y una de las tribus más pequeñas era la de Benjamín. Y cuando van a ungir a Saúl, no encontraron a Saúl por ningún lado. Pero era el tipo más grande. Y no lo encontraron. Estaba profetizando. ¿Cómo? Estaba escondido. Se había escondido. Estaba escondido. Y profetizaba. Saúl, no, él había profetizado antes, hermano, pero en el momento de que le iban a proclamar rey de Israel, él se escondió en un matorral, él fue y se escondió por allá. Por eso Samuel le dice, venga, ¿usted ahora quién se cree? Usted a sus propios ojos era el más chiquito de todos. Y ahora usted quién se cree para hacer lo que hizo. Fue lo que leímos ahorita en 1 Samuel capítulo 10. Entonces, miren, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con la unción de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento actuaba sobre personas para misiones específicas. El Espíritu Santo en la iglesia está de una forma permanente en usted y en mí, que somos la iglesia. Porque nosotros recibimos el don del Espíritu Santo el día que nos bautizamos, el día que nacimos de nuevo. Amén. Y dice Pablo en Efesios que el Espíritu Santo es nuestro sello y es la garantía de nuestra salvación. Entonces, hermano, hermana, preocupémonos porque el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Si nosotros llegamos al juicio final sin Espíritu Santo, no hay salvación. No apaguéis el Espíritu. No apaguéis, no entristezcáis al Espíritu. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. El martes quiero terminar esta unción de los reyes con la unción a David. Muy buena la clase. Gracias a Dios. Con la unción a David, porque quiero que entendamos también. Porque la Biblia dice una cosa de David que no dice de ningún otro. Y aún así, con lo que dice la Biblia de David que no dice de ningún otro, David pecó como cualquiera de los otros. Pero eso lo vamos a ver el día martes con la ayuda de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermano. Muchas gracias por la clase. Amén, hermano. Vamos a continuar con nuestras oraciones esta noche.